el que no ha perdido una batalla, varón de guerra, su espíritu glorioso sobre nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y fíjense que desde que llegamos aquí estamos sintiendo algo especial. Algo especial. Porque Dios no trabaja en normas, ni trabaja, gloria a Dios, en normas humanas, ni trabaja en parámetros que nosotros los humanos y los hombres queremos establecerles a Él. Aquí los parámetros los establece Él. Y somos nosotros los que tenemos que movernos bajo sus normas y bajo sus reglamentos. Fíjense que yo en esta hora, cuando pensaba en ese tema que Dios me daba y que no me lo dio aquí, me lo dio allá en Puerto Rico. Gloria al nombre del Señor. Mientras yo meditaba en esa palabra, yo decía, bueno, Dios mío, tú me has llamado, estamos predicando, no sabemos dónde vamos a llevar esta palabra, me has dado este tema, lo he escrito, porque lo que Dios habla y trata con usted escríbalo. Usted no confíe ni se fíe de su propia mente. Gracias, Padre. Es bueno siempre tener un lapicito y tener una libretita, que cuando usted esté en meditación con Dios y usted esté orándole a Dios y usted esté en ayuno y oración con Dios, pagando el precio, amortiguando la carne, dándole duro a esa carne, sea Dios glorificado. Usted tenga un lapicito, Señor, háblame, que tu sierva o tu siervo escucha. Y Dios se revela. Y fíjese que Dios en esa área estaba tratando conmigo. Yo dije, como llevamos tanto tiempo en una manera distintiva y particular que Dios trata con nosotros, pues yo me puse a meditar y orar, porque son tantas las cosas que le vienen a la mente a uno con este tema. Cuando Dios llama, sea Dios glorificado. Cuando Dios llama, muchos responden, pero son muchos los que tampoco responden. O sea, se hacen de la vista larga, y es un problema hacerse de la vista larga cuando Dios llama. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Es un problema porque lo hemos visto en experiencia, en hombres, en ministros, en líderes que posiblemente en esta hora y seguramente en esta hora están librando posiblemente una condición difícil en sus vidas por en un momento dado no atender el llamado de Dios en el momento dado que Dios los llamaba. Mi alma te adora, porque eso es otra cosa. Cuando Dios llama, Dios tiene un tiempo, y en ese tiempo hay que responder. No podemos dejar ese tiempo pasar, porque fuera del tiempo de Dios ministrar y llevar un ministerio o enfrentar un llamado es otro problema. Nunca la bendición va a ser igual. Nunca el fruto lo vas a cosechar de la manera abundante y en bendición, en alegría y con fuerza, como si lo hubiésemos atendido en el momento dado que Dios nos hubiese llamado. Y hay que estar pendiente ahora más que nunca a la voz de Dios. Adora, Dios, aleluya. A la voz de su Espíritu, que es la que ahora mismo, la persona del Espíritu Santo, es la que está tratando con la iglesia. Sea Dios glorificado. Hay tantas iglesias que ahora mismo están en esa liviandad, están en esa frialdad espiritual, están en esa sequedad espiritual, y es porque ya la presencia, la persona del Espíritu Santo ya no se pasea en medio de la iglesia. Sea Dios bendito, sea Dios. Aleluya. Así que es importante el consejo, uno de los consejos en esta noche es que mantengan esta presencia linda en este lugar. Gloria a Dios. Que la persona del Espíritu Santo se le dé la preeminencia. Porque si el Espíritu Santo está en control de la obra y de la iglesia, aunque hayan 2, aunque hayan 3, aunque hayan 4, aunque hayan 5, la iglesia se mantiene en grande victoria. Yes. ¿Sabe por qué? Porque esto no es cuestión de cantidades. Esto no es, bueno, yo sé que el deseo de estos amados líderes aquí
sea Dios bendito, es que la iglesia crezca, porque el deseo de todo ministro es que la obra se levante, que la iglesia crezca, que las almas se conviertan, que las vidas reconozcan de que hay un Salvador, de que hay esperanza, de que hay vida. Sea Dios bendito. Pero ciertamente cuando la iglesia está fundamentada en las Escrituras y su baluarte es la palabra de Dios, mucha gente no acude. No acude porque allí se prohíbe esto, allá se prohíbe lo otro, esto no se puede hacer, esto se puede hacer, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Y ciertamente muchas de las que en esta hora posiblemente puedan estar a nuestros alrededores o en estas áreas, acuérdense que no soy de aquí, discúlpeme, ¿sabe? Así que todo lo que salga de aquí posiblemente usted vea como una pura coincidencia. Gloria al nombre del Señor. Pero sí quiero decirle, gloria al nombre del Señor, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que cambia. La palabra de Dios es la que nos imparte vida. Y la palabra de Dios es la que nos va a llevar al reino de los cielos. Todos los que crean eso, que dan un aplauso grande al Señor. Y más tradicionales de la Biblia es el caso de Abraham. Abraham, un hombre que destaca la Biblia en sus comienzos, que Dios lo llama de una tierra pagana, Ur de los Caldeos, la provincia tomada en control por el imperio babilónico, los caldeos, que en aquel momento, en aquel tiempo, tenían un control prácticamente absoluto sobre todas aquellas regiones. Sea Dios glorificado. Y esta era una pequeña tierra, una pequeña provincia de mucha idolatría. Y fíjense que aún el padre de Abraham, Taré, era un hombre idólatra que no conocía a Dios. Y si el padre de Abraham, Taré, estaba en esa condición, usted puede entender y llevar a la mente que la condición de su familia no era buena. También estaba en ese ambiente de la idolatría. Sea Dios glorificado. Mi alma te adora, Dios. Usted lo puede entender porque cuando usted analiza el llamado de Abraham, una de las primeras cosas que Dios le dice a Abraham es que salga de la tierra donde habita y de la parentela a la cual pertenece. Estaba duro el llamado, porque no solamente tenía que abandonar su tierra, sino que también tenía que mantenerse alejado. El llamado era apartarse de toda esa área, en gloria al nombre del Señor, de toda esa comunidad de amigos, de familias que estaban a su alrededor, que le iban a servir de lazo y de tropiezo si Abraham no llega a obedecer el llamado tal y como Dios se lo da. Tal y como Dios se lo estaba haciendo. El problema está es cuando nosotros queremos ejercer y atender un llamado de Dios y queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y cuando Dios llama con instrucciones específicas. Dios habla específicamente. Dios tiene, alabado sea Dios, una voz poderosa. Su voz es como estruendo de muchas aguas. Sea Dios glorificado. Para que, aleluya, usted entienda que cuando Dios habla, Dios habla. No estamos hablando, alabado sea Dios, de cuentos de camino. Dios habla. Se muestra, se revela. Sea Dios glorificado. Para que no tengamos la duda, la inquietud, la incertidumbre de que si Dios habló, Dios no habló.
Porque en Él no puede haber y no hay ninguna confusión.